Con esta última parte vamos a resolver la planilla que teníamos ya hecha en dos partes, en dos videos, y ahora vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta y a finalizar pues con el sueldo neto. Primero vamos a calcular el sueldo anual, el ingreso anual por cada trabajador, multiplicando el sueldo ordinario mensual por 12. Una fórmula sencilla. Copiamos. Ahora los gastos médicos, según la legislación hondureña, son 40.000 empiras para las personas que tienen menos de 60 años. Para las personas que tienen más de 60 años son 70.000. Vamos a dejarlas todas en 40.000, bajo el supuesto de que todas tienen menos de 60 años. El seguro social, lo que hacemos es multiplicar lo que ya tenemos calculado acá, este valor, ¿verdad? Que colocaríamos la celda G9. La celda G9 la multiplicaríamos por 12, porque es el valor de la cotización a la previsión social de todo el año. Entonces esta celda la multiplicamos por 12 y copiamos toda la columna. De la misma manera, la previsión o el complemento de previsión del RAP, la celda primera correspondiente al RAP, al complemento de previsión, la multiplicamos por 12 también. Y copiamos toda la columna. La cotización gremial solamente van a aplicar los primeros 4, porque siempre multiplicada por 12, porque la cotización sindical no entra dentro de los elementos deducibles de la renta bruta, solamente la cotización en colegios profesionales. Entonces solo entrarían los primeros 4, ¿verdad? Hasta el contador auxiliar. Los demás automáticamente sería 0, porque no cotizan a un colegio profesional. Entonces, el 1% de la cotización sindical no es deducible. Ya teniendo todas las deducciones de la renta bruta, entonces vamos a hacer la suma total con la fórmula suma, con la función suma. Entonces, sumamos todo, desde los gastos médicos hasta la cotización gremial en caso, ¿verdad? Igual para todos, sumamos o copiamos en todas las columnas. Ahora la renta neta gravable. La renta neta gravable va a ser igual a la resta entre el sueldo anual menos el total de deducciones. Entonces vamos a copiar acá la fórmula y ahora vamos a aplicar la fórmula del impuesto sobre la renta para conocer el impuesto anual. El impuesto anual, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula en base a la legislación actual, es decir, la tarifa de impuesto sobre la renta para personas naturales. Entonces todo el cálculo va a ir con esta fórmula condicional. Entonces, igual si, entonces vamos a colocar en este caso J50, que es la renta neta gravable. J50 es vamos a colocar la base exenta, es decir, la cantidad de ingresos que están exentos, que actualmente son 165.482.06, ¿verdad? Entonces, que lo que decimos con esta fórmula es que si la renta neta gravable es menor a los
165.482.06, entonces el valor del impuesto va a ser cero, ¿verdad? Pero si abrimos otra vez la función si el valor de la renta neta gravable, ¿verdad?, es menor, ahora vamos a la siguiente escala, ¿verdad? Es menor de los 242.439.28, que es la siguiente escala para el impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto sobre la renta está exento por menos de los 165.482.06 y de los 165.482.07 hasta un ingreso por los 242.439.28 se le va a aplicar la tasa del 15%. Entonces, ahora vamos a abrir paréntesis, previo dos puntos, abrimos paréntesis, la renta, entonces vamos a restar la renta neta gravable menos la base exenta, son los 165.482.06. Cerramos paréntesis y eso lo multiplicamos, que es lo que les decía antes, por 0.15, porque es la tasa de la primera, ¿verdad?, de la primera parte del 15%. Entonces ahora vamos otra vez a abrir la condición de la función si. Entonces volvemos, si la renta neta gravable es, la vamos a restar, vamos a comparar más bien, es menor que, ahora vamos a la última escala, 586.000, 680 perdón, 815.84, 586.815.84. Entonces, abrimos paréntesis. Entonces, vamos ahora a restar la renta neta gravable menos la segunda escala, que son los 242.439.28. Cerramos paréntesis y este valor lo vamos a multiplicar por el 0.2, o sea el 20%. Y eso lo vamos a sumar más, abrimos paréntesis, la diferencia entre la primera escala, la segunda y la primera escala, que serían 76.000, permítanme, serían los 76.957.21, y eso lo multiplicamos por 0.15, que era la primera escala. Cerramos paréntesis, punto y coma de nuevo. Ahora vamos a abrir paréntesis y tenemos entonces la renta neta gravable nuevamente menos la última escala, los 536.812.29. Cerramos paréntesis. Como les había dicho, es una fórmula larga. Esto lo multiplicamos por 0.25, que es la última escala, y lo vamos a sumar, más, abro paréntesis, vamos a poner la diferencia entre la última escala y la segunda, que serían 344.376
punto 55 y eso lo multiplicamos por 0.2, o sea, el 20%. Cerramos paréntesis y lo vamos a sumar más el primer cálculo que hacíamos, ¿verdad? Los 76.957.21 multiplicado por 0.15. Entonces cerramos 3 veces paréntesis y ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? El pago anual por impuesto sobre la renta en el primer caso sería de 44.401.90. Copiamos entonces las fórmulas y como vemos los últimos tres no pagan porque el ingreso mensual que debería tener alguien para pagar es de un poco más de 16.500. Entonces la renta mensual solo la obtenemos de dividir este valor entre 12. Y ahí entonces vamos a obtener los valores correspondientes. Entonces, para aplicar el impuesto sobre la renta, solo vamos a copiar esta fórmula ya. Sería L50. Aquí, donde corresponde el impuesto, ¿verdad? Donde corresponde el impuesto, ustedes ven, ya la tenía yo copiada acá, ¿verdad? El valor de la renta L50 y desde luego la suma es la misma cantidad, ¿verdad? Aquí no la tengo sumada, pero si ustedes ven, son las mismas cantidades acá. Entonces aquí ya tenía yo establecidas las fórmulas para sueldo neto, que solamente es la suma, ustedes ven, o la resta más bien, del total ingresos menos el total deducciones, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, la planilla de salarios para una empresa comercial, utilizando las fórmulas de Excel y las tablas, ¿verdad? Quizás la más compleja es esta, la cálculo del impuesto sobre la renta, porque son condiciones, varias condiciones que se tienen que cumplir para poder calcular según la tabla o la tarifa progresiva del impuesto sobre la renta para la persona natural o para los asalariados en su defecto. Muy bien, gracias por su atención. Estaremos viéndonos en otros tutoriales.